Bien, jóvenes, gracias por acompañarme nuevamente en esta, pues, segunda clase de la primera sesión de esta semana número 1 de Valores en lo Común. Le quiero recomendar un libro que para mí es una de las grandes novelas clásicas, por supuesto, pero tiene que ver mucho con la moralidad. Este libro se publica en 1719 de un escritor inglés llamado Daniel Defoe. El libro se llama Robinson Crusoe. Y de ahí precisamente tomaron para hacer la película del náufrago. No sé si se acordarán esta película, que claro, uno tiene necesidad de poder identificar y poder hablar con el otro. Esta película de Robinson Crusoe y también el libro, también existe y si alguien lo quiere ver, tanto la película como el libro, es fantástico. ¿Por qué? Porque el propio Robinson Crusoe padeció el sufrimiento. ¿Qué sufrimiento? Que no estaba el otro ahí presente. Recuerden muy bien que cuando una persona a nivel antropológico no tiene a otro para conversar, puede perder el lenguaje y puede perder lo que es un hombre civilizado. Recuerden muy bien que, como muy bien comentó Fernando Sabater en su libro El valor de educar, cuando uno nace no lo sabe todo, pero bueno, ahorita vamos a ver algo muy distinto a todo esto que les estoy comentando. A eso se le llama neotenia en antropología. Neotenia es una palabra griega, significa nacimiento prematuro. Por eso tiene razón de ser la escuela, ¿no lo creen? Porque es algo que no tenemos, algo incompleto que nos falta. Recordando que la palabra escuela viene del griego clásico, que significa escole, ocio. Vamos al ocio, es decir, vamos a trabajar la mente. Ese es el concepto de ocio. Por lo tanto, si alguien dice, oye, profesor, en una empresa, en su trabajo, en la casa, en la familia, en el ambiente social, si alguien dice, bueno, profesor, ¿qué cree? Como que me falta esto, como que me está fallando esta circunstancia. Ah, no te preocupes, se puede aprender. ¿Por qué? Porque no es algo innato. Por eso existe la escuela. La escuela, la educación, ¿cuál es su objetivo? Corregir defectos y proporcionar virtudes. Cuando uno entra a una escuela lleva muchos defectos. Claro, hay escuelas que sales con más defectos. O sí, realmente hay instituciones que sales con más defectos, por supuesto que sí. Bien, eso es lo que habíamos visto en esta primera tesis ya de nuestra sesión. Bien, les voy a contar una historia fantástica que tiene que ver con la parte de objetivismo. Hubo un hombre que lo estamos ubicando en el siglo IV antes de Cristo. Su verdadero nombre fue Aristócles. Fue un hombre rico, tenía mucho dinero, vivía ahí con su familia. Su tío Aristófanes, bueno, y también ahí había más familiares, etcétera, etcétera. Bueno, su tío se llamó Alcibiades. Aristófanes fue pues el dramaturgo, pero bueno, tuvo también influencia el propio Aristófanes, etcétera, etcétera. Pero Alcibiades fue uno de sus tíos de los 30 tiranos y su profesor de gimnasia le llamó Platos. La palabra Platón significa en griego espaldas anchas, hombre fuerte, hombre hermoso. Platón creía pues que existía un mundo perfecto. Es decir, a eso se le llama el mundo de las ideas. Pues Platón perteneció a la corriente del objetivismo. Él decía que el valor no se encuentra en la persona. Es decir, yo le doy el valor a la piedra, o al auto, al tren, a la casa. No, dice Platón. El valor no se encuentra en la persona, se encuentra en el objeto que está en el mundo de las ideas. Lo más perfecto, lo más sublime. Como saben, Platón, su maestro fue Sócrates de Platón. Platón escribió 36 obras. Si alguien quiere leer una obra sobre el amor, le recomiendo ampliamente El banquete. Si alguien diga, oye, profesor, quiero leer algo sobre el amor, no sé qué es el amor, profesor. Bueno, le recomiendo ampliamente el libro El banquete. Si alguien quiere leer un poco de un tema
se podría decir de existencia, le recomiendo la Apología Socrática, que es la primera obra que inicia el propio Platón. La apología, recuerden que la palabra apología significa defensa. Si alguien, por ejemplo, va a dar una conferencia en su trabajo, si alguien en su empresa, etcétera, pueden decir, yo soy un apologeta, soy un defensor de esta postura. Puede también maravillar al público, soy una apologeta, ¿qué es eso? Significa defensa, perfecto. Pues bien, Platón lamentablemente, claro, no pudo estar ahí, pero fue algo triste. Muere su maestro, toma la cicuta, un brebaje natural que le provoca un paro cardíaco. Sócrates muere, no escribió nada, y Platón, en uno de sus libros, llamada La República, se podría decir el libro 10 de la República, habla sobre el mito de Ahí les va la historia. Recuerden que la palabra mito significa relato. Fue un soldado. Recuerden que en la época de Platón hubo una guerra en el mundo griego, cerca de lo que fue el mar Egeo. Toda esa travesía del mundo griego se dio lo que se va a llamar la guerra del Peloponeso, del 438 al 404 antes de Cristo. Fue una guerra entre Esparta, los espartanos, ¿se acuerdan la película de 300? Hombres fuertes que cultivaban el cuerpo, pero no cultivaban el intelecto, cosa que no sé si ustedes pueden ver, hay mucha gente espartana en este tiempo, ¿no? Mucho músculo y poco intelecto. Muy, muy corriente espartana, por supuesto. En esta guerra del Peloponeso hubo un soldado llamado que era ateniense. Parece que Atenas y Esparta en el mismo lugar se peleaban entre los dos. Cae muerto en el campo de batalla y lo llevan pues a su casa para hacer todo el proceso de entierro hacia los dioses. Recuerden que los griegos pues tenían la concepción politeísta, muchos deístas, muchos dioses. Bueno, actualmente hay un poliamor, mucho amor, todo el mundo quiere amarse a sí mismo, ¿no? Entre todos, pero bueno, es harina de otro costal. Estuvo en ese proceso pues, de entierro 10 días y al 11º día despertó. Imagínense la gente ver a un muerto que se levanta de la tumba, da miedo, claro. Ese tipo de episodio lo vimos en Lázaro, ¿se acuerdan? En los que estudian religiones. Yo he dado esa materia de fe y mundo, hemos visto historia de las religiones, ahí vimos el evento de Lázaro, tuvo que ver mucho con el mito de Se levantó de la tumba y contó que se había ido al mundo de los muertos. Allí había estado en ese mundo de los muertos donde todo era perfecto. Allí estaba la esencia del valor, por supuesto. La parte el valor es algo objetivo. Es decir, el valor siempre será objetivo, no puede ser sujeto porque el valor en sí no lo vas a ver materializado en una persona. Son cualidades que una persona desarrolla, pero no vas a ver el valor corriendo por el semáforo, corriendo por la calle. Es como el amor, no lo vas a ver materializado en un ente, sino es algo, una abstracción que el ser humano desarrolla para darle sobre todo sustento a su vida. No se les olvide. Por lo tanto, tuvo en ese mundo politeísta griego y ahí, curiosamente, se dio cuenta cómo las almas eran siendo premiadas o castigadas con base a lo que habían hecho en otras vidas. Recuerden, Platón creía en la reencarnación, como el budismo, claro. El Dalai Lama andan en pleno escándalo, ¿no? En un tremendo escándalo, en puro escándalo. Por lo tanto, se dio cuenta que una vez que las almas iban siendo, por ejemplo, un alma que se portó mal, fue castigada, era reencarnada en un perro, era reencarnada en una vaca. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el mundo hinduista en la India? No come las vacas. ¿Por qué? Porque a lo mejor es mi primo que reencarnó en una vaca. Ese es el tipo de valor de tipos de las comunidades. Por lo tanto, se dio cuenta que las almas tomaban del agua del olvido.
Por eso para Platón no se viene a aprender los valores al mundo, sino se viene a recordar. Vean, Platón fue un representante de lo que se va a llamar la axiología subjetiva y objetiva, más sobre todo la parte del objeto, ¿no? Es decir, los valores no están en el ser humano, están en el mundo de las ideas, en el objeto en sí. El mito de Er nos narra que venimos al mundo, según Platón, no a aprender, sino a recordar de lo que has aprendido en otras reencarnaciones. Vean, es interesante, ¿no lo creen? Por eso esta monja, Teresa de Calcuta, cuando llega a la India, pues la gente no ayudaba a los pobres. ¿Por qué razón? Porque la gente como cree en la reencarnación, pues ¿para qué ayuda a mi vecino? ¿Para qué ayuda a mi vecina? Porque es pobre porque a lo mejor está reencarnando y cometió un pecado en el pasado. No, no es por el problema del capitalismo, sino cometió un pecado en otras vidas, etcétera, etcétera. Ese es el mito de Er para el propio Platón. Muy bien, prosigo. Y también aquí en la segunda tesis, es importante mencionar que ahí se va a ver algunos tipos de valores que ustedes lo van a revisar en la primera semana, en el bloque número 1, que es importante mencionar. Recuerden bien esto, jóvenes, que esta frase engloba precisamente el término de la humildad. Hubo por ahí un hombre llamado Querefonte. Querefonte fue al oráculo de Delfos y le dijo, ¿quién es el hombre más sabio de Grecia? Y sin dudarlo, el oráculo dijo, es Sócrates. Fue con Sócrates y le dijo Querefonte, oye, Sócrates, el oráculo que es tipo Walter Mercado, versión griega, me ha dicho, ¿sabes qué? El oráculo Walter Mercado me dijo que tú eres el hombre más sabio. Y dijo Sócrates, yo no sé nada, no, yo no sé nada. Entonces dijo, bueno, vamos a averiguar, a lo mejor, no sé, a lo mejor tenga razón. Fue con un escultor y le hizo algunas preguntas a Sócrates y el escultor se dio cuenta que alardeaba que sabía, pero no sabía nada. Fue con el político, también está en esa circunstancia. Ah, entonces Sócrates llegó a la conclusión, el oráculo tenía razón, que soy un sabio. ¿Por qué? Porque conozco mi ignorancia. Simplemente sé que no sé nada. Esa es la humildad que uno debe de tener en términos de los valores. Aquel que anda alardeando que sabe todo, que ese sabe menos que tú. No se les olvide, cuando estén en su trabajo, que ya lo están aplicando, no lo olviden, no alardeen tanto. Siempre es importante decir con mucho gusto, siempre es importante hacer afirmaciones positivas, pero siempre con cierta cautela. A eso se refiere. Simplemente sé que no sé nada, dijo Sócrates. Y claro, a través de esta humildad va de la mano con la palabra prosopón. ¿De dónde viene esta palabra? Les voy a contar una historia. Hubo un dramaturgo, claro, llevó a cabo obras de teatro, este gran dramaturgo llamado Sófocles. Sófocles tiene 7 tragedias, 7 obras de teatro. Una de ellas es Edipo Rey. ¿Se acuerdan la historia de Edipo Rey? Que tiene relaciones con su madre, Yocasta, y luego se quita los ojos cuando se entera que era su madre. Una tragedia terrible. Esos actores que salían representando a Yocasta, a Edipo, a las comunidades, se les llamaba persona. ¿Qué significa la palabra persona? Es una palabra griega. Significa máscara. La palabra prosopón, máscara, significa persona. La pregunta es, ilustres, el día de hoy, ¿cuántas máscaras no utilizamos distintas en el trabajo, con la familia, con nosotros mismos? ¿Por qué utilizamos máscaras? ¿Algo que queremos ocultar? ¿Alguna debilidad? ¿Algún miedo? Sin fin de circunstancias. Usted me puede decir, bueno, profesor, pero ¿es inevitable la máscara? Es inevitable, porque de una u otra forma nos estamos cubriendo a nosotros mismos la debilidad. Prosopón, recuerden, máscara. Pueden hacer una buena actividad con este tipo de etimología griega en su trabajo. Si a alguien le toca hacer una dinámica,
dígale a su auditorio antes de hacer esa dinámica que lleven algunos antifaces, que se la pongan y que expliquen en una actividad grupal, en una dinámica de grupo, que se junten y cada uno describa con la máscara puesta qué puede percibir esa persona y qué no lo puede percibir. Una vez que se quite la máscara, se dará cuenta quién era la otra persona. Claro, se conocen, pero ¿qué se sintió cuando traía el antifaz que no le mirabas el rostro? ¿Se sentirá extraño? Pues así se sienten las personas en este tiempo, porque pensamos conocer a alguien, pero en realidad no conocemos a muchas personas. Pensábamos que alguien confiaba en nosotros o nosotros confiamos en alguien y resulta que nos ha traicionado. Un ejemplo claro de prosopón son las tecnologías. Ahí se dan malas máscaras porque hay perfiles, hay redes sociales que en realidad es un gran mentira. A raíz de la prosopón va a surgir una palabra que tiene dos connotaciones griegas. Bueno, una connotación griega y una connotación latina. La palabra eudaimonía o el concepto de aletheia, la palabra aletheia en griego significa verdad. Veritas significa verdad en latín. ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa la verdad? La que está descubierta. Hagan un experimento. Traten de decir la verdad en un solo día sin mentir. ¿Se puede hacer o no? Les causaría problemas. Imagínense nada más que yo, pues entro a la cocina de mi mamá y me como su torta, ¿no? Había hecho una torta para cenar y me lo comí. Y resulta que mi mamá viene furiosa y me dice, ¿quién se comió la torta? Y si yo digo que sí, me pega un chanclazo. Se dan cuenta que la verdad también causa problemas. ¿Será posible decir la mentira? Sócrates nos da una pista. En uno de los diálogos de Platón, Sócrates está dialogando con otro filósofo y dice Sócrates, imagínase este hecho, que tienes a un amigo que se quiere quitar la vida y él te está pidiendo el cuchillo para llevar a cabo lo que ha pensado. Entonces dice Sócrates, yo le voy a mentir para que no se quite la vida. A veces, jóvenes, decir mentiras en circunstancias morales a veces son necesarias. Óigame, profesor, no me diga esto. ¿Cómo decir mentiras? Sí, traten de decir siempre la verdad. Les puedo provocar problemas también, ¿no? Ese es el gran debate. Ese es el gran debate. Claro, les he platicado un poco. Fronesis, prudencia, tiene que ver mucho con la humildad. Fronesis, prudencia. Eso nos ayuda mucho porque nos puede meter en problemas, ser un poco precipitados. Y luego la fronesis tiene que ver con la palabra en griego eidos. La palabra eidos significa idea. Recuerden esto, las mayores innovaciones que uno puede buscar en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito familiar, no provienen necesariamente del futuro, sino provienen del pasado. No se les olvide, lo mejor no es que vaya a pasar en el día de mañana. A lo mejor está en este momento. Y claro, somos totalmente posibilidades. Muy bien, prosigo. Y ya después de este escenario, les platiqué un poco de un filósofo feo, muy feo, panzón, andaba descalzo, comía mucho, tenía una esposa muy enojona llamada Jantipa, era una esposa muy enojona, de hecho, llegó un momento que lo fue a traer a su esposo que estaba en la plaza, en el Ágora, dando clases, hablando. Se enojó su esposa y le dijo, vente a la casa a trabajar. Sócrates era escultor, fue escultor, se dedicaba a hacer estatuas, etcétera. Recuerden que en ese tiempo, en la época del siglo V antes de Cristo, un docente, como un servidor, no cobraba por enseñar en el siglo V. Entonces, ¿cómo vivía un profesor? Los alumnos les llevaban comida. Imagínese a más, ilustre Fernanda, que tú digas, oye, profesor, te traigo esta gallina para que comas tu caldito,
o Gabriela, profesor, te dono una hectárea de mi terreno para que puedas vivir. Así hacían los alumnos. Así hacían los alumnos. Un docente no cobraba. Los únicos que cobraban eran los sofistas. Al final de cuentas no lo creen, somos docentes sofistas, muy extraño todo eso. Sócrates era muy feo, por supuesto, comía bastante, estaba muy panzón. Y Sócrates decía que el mal la hacen las personas que son ignorantes. Para Sócrates, el tema de la axiología tiene que ver con el punto de vista intelectual. Lo que sí el Sócrates, el panzón de Sócrates se equivocó porque hay personas muy inteligentes que hacen el mal. A ese tipo de acción se le llama razón instrumental. A eso se le conoce como razón instrumental. Eso es lo que pasó en el tiempo del Holocausto, de la guerra, lo que fue el Holocausto judío, en lo que fue todo el régimen nazi. Gente que tenía hasta doctorado, por ejemplo, Giovanni Gentile fue un filósofo del fascismo, gente muy inteligente que optó por hacer el mal. A eso se le llama razón instrumental, no razón razonable. La Segunda Guerra Mundial o la primera fue racional, pero no razonable. Entonces, Sócrates decía que alguien hace el mal porque no sabe, lo hace por ignorancia. Ustedes sacarán su propio criterio, jóvenes ilustres. Muy bien, ya para ir terminando. Bien, ya otro pensador. ¿Alguien de aquí ha visto al Chavo del Ocho, jóvenes? Esta serie de caricatura o también la serie clásica. ¿Han visto al Chavo del Ocho, don Ramón? ¿Han visto esta serie, jóvenes? Sí, sí, la verdad no es una muy conocida, la del Chavo del Ocho. Claro, no sé si te acuerdas, ilustre Luis, ¿dónde vivía el Chavo del Ocho? Ya ves que se metía dentro de qué lugar se metía. De un barril. Exacto, ilustre Fernanda. Pues curioso, la serie del Chavo del Ocho la tomaron de este filósofo llamado Diógenes. Diógenes le llamaban el perro. Estaba rodeado de animales y él precisamente rechazaba todo lo que es lo social. Él optaba por la naturaleza. Él decía que un animal nos enseña más que un ser humano. Él vivía en un barril. Curioso evento que cuando fue Alejandro Magno a preguntarle algo y le dijo, pídeme lo que quieras, Diógenes. Y dijo Diógenes, hazte un lado, me estás tapando el sol. No te imaginas. Impresionante, ¿no? Oye, profesor. Sí, ¿por qué traigo a la pandilla más famosa que ha existido? Los cínicos. Esa es la pandilla más famosa que ha existido. Los cínicos. Con Antístenes, el fundador del cinismo, y uno de los representantes más ilustres fue Diógenes. ¿Qué hacía Diógenes en pleno día? Tomaba una lámpara con aceite claro y iba con su lámpara preguntándose, ¿dónde está el hombre? No lo encuentro. Me parece que ahora en este siglo XXI, en pleno invierno axiológico, es importante volver a lo que se preguntó Diógenes, el perro, ¿dónde está el hombre? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Hacia dónde pretendemos ir? No se les olvide, la felicidad no es algo que se les dé a alguien. La felicidad no es algo que alguien te la dé o la puedas comprar en Liverpool o la puedas comprar en una tienda de supermercado. No, la felicidad es una propiedad tuya. Nadie te la va a dar y nadie la va a vivir por ti. Eso es lo que decía Diógenes de la pandilla más famosa llamada Los Cínicos. Muy bien. O el Chavo del Ocho, griego. El Chavo del Ocho griego. Muy bien. Sale pues, les voy a contar dos historias ya para ir terminando el día de hoy, jóvenes. Quiero quitar tanto su tiempo. Bien, en el siglo XVIII, como saben, se dio lo que fue ya los albores ya de lo que fue la guerra francesa con la toma de la Bastilla y vimos también que muchas familias en esa guerra tuvo que pues abandonar Francia, irse a un bosque, alejarse totalmente y en esa huida abandonaron niños.
uno de esos niños que fue criado por lobos, y es verdad, de aquí tomaron la historia de Tarzán, estamos del siglo XVIII, una familia en esa localidad de Francia llamada Aveyron se daba cuenta que las gallinas eran atacadas en las noches, eran atacadas las cabras, como el chupacabra en la época de salidas de Gortari, ¿se acuerdan aquí en México? Como el famoso chupacabras. Era atacada a las gallinas, etcétera. Y la gente se espantó, era un monstruo, ¿qué es esto? Sin luz, sin nada, en ese tiempo pura oscuridad. Hasta que atraparon a un niño, tenía 12 años, corría en 4 patas, tenía el cabello largo, mordía, comía carne cruda, se defecaba en público, fue llevado a París, estuvo en una institución educativa para discapacitados, murió a los 40 años, lo único que pudo decir, Víctor, fue bautizado así, fue papá y pudo llorar en algún momento. ¿Qué significa esto? Como decía, por ejemplo, el propio Aristóteles, somos tabula rasa en el aprendizaje. Si la axiología fuera algo innato desde nacimiento, Víctor hubiera sido completamente humano, pero no lo fue. Sí nació con la condición, con el esqueleto, con la biología humana, por supuesto, pero no se desarrolló completamente. ¿Qué le hizo falta a Víctor? La sociedad, los otros. Dígame nomás, ilustres que me están escuchando y los que me van a escuchar, ¿cuántos Víctor de Aveiro no provocó la pandemia con el aislamiento que vivimos? ¿Cuántos niños tuvieron fuera de la escuela? Jóvenes ustedes. Si no está lo social, nos vuelve inseguros, nos vuelve, no podemos desarrollar todo el potencial o comúnmente se llama competencias educativas. Lamentablemente, Víctor no conocía el amor, no se daba cuenta que era lo más importante. Recuerden esto, lo que muy bien comentó Max Scheler, que la van a ver ahí también en una de las preguntas del examen. Max Scheler tenía un aspecto totalmente vertical de los valores. ¿Qué decía Max Scheler? No todo en la vida es importante. Óigame, profesor, ¿cómo? Sí, hay prioridades. Si alguien de aquí dice, oye, profesor, mis hijos son la prioridad, bienvenido. Claro, por supuesto, no todo es importante, por eso es importante, valga la expresión, tomar decisiones y elegir lo que más les conviene para la vida. De eso se trata la vida, tomar elecciones correctas. Si alguien dice, es que toda la vida es importante, no. Ve, por ejemplo, esa casa, para mí no es importante, es más importante mi familia. O eso. A eso le llamamos escala vertical de valores según Max Scheler, filósofo alemán. Víctor, el niño salvaje que no conoció el amor. Bien, vamos con otro caso extraordinario, muy reciente. Hubo el caso de una joven, una niña, que como ustedes saben, hay personas que hacen diagnósticos erróneos, echan a perder la vida a las personas. Es como un docente. A veces el riesgo entre nosotros también es eso, que digan, es que tú no sabes, tú tienes un trastorno. Espérame. No puedes andar por la vida diciendo eso. A esta joven, que no se llama así, pero le pusieron así para cuidar su identidad, le hicieron un mal diagnóstico, que tenía por ahí un retraso y no era verdad. Sus padres en California, estamos hablando de algunos años apenas, la encerraron en el sótano. ¿Y qué pasó? En primer término, hablando antropológicamente, también los huesos se educan. Tuvo problemas severos de motricidad. Sus huesos no desarrollaron porque en el sótano nada más se movía en pocos metros. Llegó precisamente a vivir grandes dificultades y sobre todo perdió el habla, no pudo desarrollar un habla correctamente y lógicamente. Fue rescatada, a sus padres lo metieron a prisión porque esto es un abuso infantil. Mire nada más, cuando hay padres de familia donde pretenden que sus hijos, es que no te relaciones con ellos, espérame, tiene que vivir el niño con los demás, porque sabemos, no se les olvide, la axiología se comparte, la axiología se dialoga, la axiología se interactúa con los demás. Jenny, la pequeña niña salvaje,
no conoció tampoco el amor. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes no hay en estas circunstancias de esa forma? ¿Cuántos niños salvajes no hay ahí? Tristemente, realmente. Tristemente, realmente. Muy bien, ya para terminar, jóvenes, aquí les presento un pequeño resumen de lo que trató el día de hoy, de lo que trata precisamente el primer módulo. Este resumen, sin duda alguna, les va a ayudar mucho para la primera evaluación. Tómelo en cuenta, porque es un punto de encuentro precisamente para que se pueda entender de lo que va y de lo que puede ser correctamente el tema del punto de vista de los valores. Rudolf Hermann Lonza, él decía, en efecto, las cosas no son sino valen. Eso fue un filósofo alemán por el cual es uno de los puntos de vista. La cuestión es que la cuestión del valor siempre será un término también racional, pero enfocado precisamente en lo que es la persona, pero la persona sabemos muy bien que pues vale por lo que es, no es por lo que tenga, ¿no? Entonces, recuerden esto también. Si alguien dice, bueno, profesor, debemos de buscar una igualdad. Nunca va a haber una igualdad, déjeme decirles. Óigame, profesor, sí, porque somos diferentes. Yo tengo un brazo distinto a mi vecino, tengo una cabeza distinta a la vecina, etcétera, etcétera. Nunca va a haber una igualdad porque la materia es distinta. Lo que sí debemos de buscar es una igualdad ontológica. ¿Cuál es? Todos somos seres humanos, todos. Y desde ahí se debe de buscar una igualdad. Sabemos muy bien que no sirve de construir el lenguaje, que me hablas de compañero y no me pongas una rampa para que yo suba en silla de ruedas, no tiene sentido ni razón. A eso nos referimos, que hay temas morales que se tienen que trabajar sin duda alguna. Eso es la síntesis del día de hoy, jóvenes, para que lo tengan en cuenta y no se les olvide siempre, en cualquier momento, optar por hacer lo correcto, por supuesto que sí. Muy bien, jóvenes, ya para ir terminando, quiero escuchar algún comentario ya para ir cerrando. Falta 6 minutos. ¿Alguien qué se lleva de esta sesión, jóvenes? Jóvenes, ¿qué se llevan del día de hoy? Bueno, yo, Gabriela, Sí. que en sociedad, que crecemos en sociedad y que necesitamos la sociedad para desarrollarnos. Sería con lo último que me quedaría de la sesión. Totalmente, Gabriela. Tu pequeña sociedad es tu familia, tus amigos, ¿no? Sí. Excelente, ilustre Gabriela. Muchas gracias por ese apostillado. Recuerden que la palabra apostillado significa comentario. Gracias por ese apostillado. Sí. Excelente. ¿Alguien más, jóvenes? Pues es que siempre, como comenta Sí. Gabriela, pues es que siempre va a ser importante la convivencia, porque pues en este caso, por ejemplo, vamos a aprender, o sea, terminamos aprendiendo siempre de las demás personas, no nada más de una o dos, o sea, es de todas las personas con las que convivimos, vamos a tomar algo de esa persona para hacer y formar también nuestra manera de dirigirnos en este mundo o en esta vida que estamos haciendo, en la que estamos viviendo. Eso Sin es duda, con lo que yo me quedaría. sin duda alguna, ilustre Luis, parece que fuera muy obvio que tenemos que vivir en sociedad, pero no lo estamos viviendo. Es decir, todos actúan de manera individual por sus intereses. Y he ahí el declive del mundo contemporáneo, como se conoce. Excelente apostillado, ilustre Luis. ¿Alguien más, jóvenes? Antes de irnos. Fernanda, ¿quieres comentar algo? Sí, pues yo opino que pues en la sociedad pues todos convivimos, pero pues en realidad a veces no somos lo que es, porque aparentamos o cambiamos ciertas cosas para que no vean
cómo somos en realidad, por miedo a que nos lastimen o que se burlen, o a veces por la ignorancia, porque por no saber o no querer aprender. Y pues ahorita en la actualidad, pues la tecnología nos ha ayudado, por decir, mucho a investigación, pero también nos encarece de sabiduría, porque muchos ya no leemos, ya no investigamos, solo le ponemos en internet y ya sale las respuestas. Cuando antes, pues, teníamos que estudiar a fuerzas, buscar en libros, y pues eso creo que nos ha afectado demasiado. Ahorita con la pandemia, pues todos nos encerramos y debes de buscar más estudios o aprender algo. No, pues esperamos a que pase y ya para salir a la sociedad. Así que pues yo creo que sí nos ha afectado, y pues todo el conocimiento que tenemos, pues tendremos que llevarlo en práctica otra vez. Por supuesto, ilustre Fernanda, recordando que la palabra arete, de ahí viene la palabra arete. Arete significa virtud, la excelencia. Me imagino que todos quieren la excelencia por acá, por supuesto que sí. Claro que sí. Recuerden esto, no recordamos lo que ya pasó, sino no recordamos lo que va a pasar, sino lo que ya pasó. Y yo creo que recordar lo que ya pasó nos puede ayudar para entender que este tiempo requiere también de grandes pensamientos. Recuerden esta frase, termino con esta frase de un colega filósofo francés, que la vamos a ver en su momento del siglo XVII, René Descartes. Termino con esta frase: cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Hagamos que el pensamiento sea también productivo. ¿Para qué? Para que sean excelentes en su trabajo, excelentes en su familia, pero también que no se defrauden a sí mismos. Bien, jóvenes, cuídense mucho y nos vemos para la siguiente clase. Bye, bye, jóvenes. Les envío la tarea mañana. Bye, bye. Sí. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye, bye. Hasta luego, profe. Bye, bye, bye.